un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. 8 en punto de la mañana, un cordial saludo a los oyentes en el país. Lo hacemos desde Sucesos, Opinión y Noticia Independientes. Gracias a su sintonía, a partir de este momento, nuestra propuesta semanal de periodismo de información para ustedes. La prensa ya está circulando y sus encabezados marcan los hechos. Son los principales titulares en opinión y noticia en Sucesos. Empezamos por la primera página del diario El Universo y un titular que llama la atención en el marco de lo que es de dominio público. La inseguridad, la crisis de inseguridad en la frontera con Colombia. Chats revelan nexo de Guacho con un policía. La cadena estadounidense Univision reveló un supuesto intercambio de mensajes. No hubo respuesta del gobierno ayer hasta el final de la tarde y empezada la noche. Mensajes con reclamos, insultos y amenazas le habría enviado a un oficial de policía ecuatoriano vía WhatsApp el disidente de las FARC, Walter Patricio Arizaga Bernaza, alias Guacho, señalado de liderar el grupo de narcoviolencia que secuestró y asesinó al equipo periodístico del diario El Comercio y de otros atentados en la frontera del Ecuador con Colombia. La cadena estadounidense dio cuenta del supuesto contacto telefónico por WhatsApp de Guacho con un alto jefe de la policía del Ecuador que trabajaba en la frontera. Información de primera página del Universo. En otro orden, denuncias a 9 jueces de la Corte Constitucional ya se evalúan. Hasta el mediodía de ayer, el Consejo de Participación Ciudadana, transitorio, recibió 31 denuncias contra la Corte Constitucional dentro del proceso de evaluación que empezó como parte del mandato popular. Ya mismo la presencia aquí en nuestros estudios del doctor Stalin Raza a propósito de este conflicto institucional que va preocupando al país y con razón, este enfrentamiento entre la Corte Constitucional, el Consejo Transitorio de Participación, en fin, ya mismo el análisis con el doctor Stalin Raza. La Amazonía tiene una ley para financiarse. 4 ejes principales tiene la ley de la Amazonía que aprobó el jueves pasado la Asamblea Nacional. Y nos vamos a la primera página del diario La Hora, gracias a su sintonía. Esto es Sucesos, Radio Televisión. Fiscal recibe 50 casos calientes. La corrupción, el crimen organizado y el terrorismo son los principales delitos a investigarse, dice el alto funcionario. El nuevo ministro fiscal general, Paul Pérez, asumió el despacho pidiendo la máxima pena para Carlos Pareja Llanuselli Capaya, el exministro de Hidrocarburos, más conocido como Capaya, y Pérez dijo que respecto a él hay ya varios informes de la Contraloría que señalan indicios de responsabilidad penal, por lo que esa historia no termina con las condenas del exfuncionario del expresidente Rafael Correa. El Consejo de Participación escogerá a las nuevas autoridades. Los plazos y los términos que regulan la selección de las nuevas autoridades por parte del Consejo de Participación Ciudadana de Transición se decidirán mediante resolución del Pleno y serán ejecutados por una comisión técnica para cada proceso. Es la ruta que va a seguir el Consejo de Participación dentro de este conflicto institucional que obviamente está funcionando, que preocupa, pero que tiene que cumplirse en función del mandato popular. Y nos vamos a lo internacional, nos vamos con la prensa de Nicaragua. Atención,
Tranques y protestas se multiplican en todo Nicaragua. La protesta ciudadana se intensificó en el país al multiplicarse los tranques contra la represión de los estudiantes, mientras taxistas y motociclistas mantuvieron su segundo día de plantones reclamando por el alza de los combustibles. Toda una conflictividad de marca mayor en Nicaragua y que crece todos los días. Más de 40 y pico de muertos ya registran los incidentes graves que se producen en Nicaragua. Y en ese mismo orden, la primera página de la prensa de Nicaragua, Managua, comerciantes del mercado oriental se armaron contra los posibles saqueos que vienen como consecuencia de las protestas. Imágenes sorprendentes, los comerciantes armados de machetes y armas para defender sus negocios. La crisis en Nicaragua avanza y nadie sabe cuándo va a parar. 8 de la mañana con 5 minutos y lo anunciado viene a nuestros estudios el doctor Stalin Raza frente a toda esta conflictividad interna institucional que es necesario entender, que es necesario analizar. En un momento volvemos con el doctor Stalin Raza. El choque de trenes está en marcha, el uno defendiendo lo que dejó el correísmo y el otro en un intento por introducir rectificaciones a un esquema institucional alterado por el autoritarismo y la ideología. El primero con representantes en la legislatura, en el Consejo de la Judicatura y en la Corte Constitucional. El otro tren con el denominado Consejo de Participación Transitorio. Los unos monitoreados desde Bélgica y coordinados aquí por radicales de Alianza País, Raúl Patiño, Marcela Guiñaga, Soledad Buendía, Virgilio Hernández, Doris Solís. El público los conoce. Los otros encabezados por el veterano de 1000 batallas, el constitucionalista Julio César Trujillo, quien está acompañado por un grupo de consejeros de prestigio y de alta representatividad, Luis Macas, Luis Hernández y así por el estilo. Las noticias han impactado en el país, en el mundo y en la ciudad. Sus protagonistas están en Sucesos para responder preguntas del periodismo profesional. Que el público saque sus propias conclusiones. Constitucionalista, analista de prestigio, el doctor Stalin Raza, ya nos acompaña a esta hora cuando marcamos las 8 de la mañana con 8 minutos. Doctor, muchísimas gracias, un gusto tenerle por acá. Muy oportuna su presencia porque yo me he permitido citar los antecedentes que obviamente son de dominio público, pero que preocupan. Una suerte de nuevo enfrentamiento institucional con características que ya se han ido informando todos los días, pero que yo en términos gráficos me he permitido plantear como una especie de choque de trenes. El correísmo defendiendo esos espacios que le quedan de poder y el otro sector tratando de reinstitucionalizar al país. ¿Qué puede salir de ese choque de trenes? Doctor, buenos días, bienvenido. Buenos días, Félix, buenos días a quienes nos miran y escuchan a través de Sucesos. Muy gentil. Mire, a ver, yo pienso que la fuerza de las circunstancias se va imponiendo. No creo que el choque de trenes sea tan radical como se lo presenta. Como se plantea. Porque me parece que la gestión del Consejo de Participación Transitorio tiene el suficiente aval del respaldo popular, tiene la suficiente legitimidad y además está respondiendo a una necesidad y a un clamor por esa reinstitucionalización de la que usted estaba hablando. ¿Respaldo que en algún momento tendrá que imponerse por último? Sí, pero es que hay dos niveles de análisis. Por favor. El uno que es este análisis de tipo político, real, de lo que la gente quiere, la gente piensa. Y el otro que es el análisis de las posibilidades jurídicas, ¿sí? Hay que tratar en momentos excepcionales, en momentos de transición como en el que estamos viviendo, hay que tratar de que lo bueno desde el punto de vista jurídico, lo perfecto desde el punto de vista jurídico se aproxime a las necesidades reales y al reclamo popular generalizado
porque se haga un cambio de timón en la administración de justicia y en la administración de los órganos de control. Pero por lo visto hay una suerte de enfrentamiento jurídico y político. Sí, es que mire, ayer yo estaba conversando con un colega en una radio y él ponía un ejemplo que me parecía muy bien traído. Es como cuando uno se está cambiando de casa. Y cuando uno se está cambiando de casa quisiera que los muebles lleguen perfectos, sin ninguna rayadura, quisiera que cuando se pasa a la casa nueva no exista ningún manchón en la pared. Van a existir, sí, y van a ser momentos incómodos desde el punto de vista jurídico, como lo están siendo, donde efectivamente toca hacer interpretaciones constitucionales e interpretaciones de lo que está haciendo el Consejo de Participación Transitorio, que busquen aproximarse a ese objetivo fundamental que es la reinstitucionalización. En lo personal y ya desde lo jurídico, en el ámbito del análisis jurídico, yo estoy completamente de acuerdo en todo lo que ha hecho hasta ahora el Consejo de Participación Transitorio y tengo ciertas diferencias desde el punto de vista jurídico en la competencia, en la capacidad que el Consejo tiene para la evaluación y el cese de la Corte Constitucional. El tema de las facultades. Sí, no solamente porque mi análisis se queda simplemente en el hecho de que la pregunta, el texto de la pregunta dice que el Consejo puede evaluar y cesar en funciones a todos los que haya designado. Y claramente a la Corte Constitucional el Consejo no la ha designado. Participa en la designación, que no es lo mismo, pero no la ha designado, la designa una comisión especial. Más allá de esto, que sería un tema de detalle, si se quiere, ¿ya? El punto es que en países civilizados, en países donde las cosas funcionan bien, y en el Ecuador claramente eso no ha ocurrido en la última década, las Cortes Constitucionales, y ese fue el diseño de la Constitución de Montecristi, las Cortes Constitucionales tienen un refuerzo especial. Y en el caso de la Corte Constitucional del Ecuador, también la Constitución le dio en el año 2008 ese refuerzo especial. ¿Por qué? Porque resulta que las Cortes Constitucionales dirimen los problemas de interpretación de la Constitución. O sea, son los órganos más importantes para establecer qué mismo dice la Constitución con carácter definitivo. Una superestructura jurídica. Sí, y la Corte Constitucional en el Ecuador tiene ese mismo diseño. Es más, existe una disposición, hablemos del diseño primero. El diseño está hecho para que la Corte Constitucional, las Cortes Constitucionales de los países civilizados donde las cosas funcionan bien, no sean susceptibles ni de juicio político, ni de cesaciones anticipadas, y que tengan unos sistemas de controles y de depuración cruzados que funcionen también bien. Una instancia superior casi inapelable, ¿no? Sí. En el Ecuador, lamentablemente, eso no ha pasado. Y la Corte Constitucional ecuatoriana... Y ahí entramos en el problema. Sí. Y la Corte Constitucional ecuatoriana tiene muchas deudas con el país. Por ejemplo, la Corte Constitucional no ha cumplido sus obligaciones cuando no emitió el dictamen de constitucionalidad precisamente para controlar y para regular la redacción y los problemas de detalle jurídico que tenían las preguntas de la consulta popular. ¿Cómo no? La Corte Constitucional le debe al país porque tiene una cantidad de causas represadas que duermen el sueño de los justos y que demoran 10, 12 años en despacharse. La Corte Constitucional le debe al país porque ha asumido las funciones de legislador cuando en sus sentencias directamente ha cambiado, ha reemplazado los textos de las leyes, cuando lo que tiene ella es capacidad para interpretar que las leyes se adecuen a la Constitución, pero no para reformar los textos de las leyes, y esto es lo que ha hecho en varias sentencias. Ella misma se puso la soga al cuello. Entonces la Corte Constitucional del Ecuador, además y fundamentalmente, ha sido complaciente con el régimen de Correa cuando el régimen de Correa estaba instaurado. Y ahora con el régimen de Correa, cuando el régimen de Moreno está funcionando. O sea, es una corte que es complaciente con los regímenes de turno. Y las cortes constitucionales en los países civilizados donde las cosas funcionan bien, tienen que ser un contrapoder, tienen que ser un freno al poder. Muy claro. Entonces, bueno, la Corte Constitucional en el Ecuador claramente no ha funcionado como funcionaría una Corte Constitucional en los países donde funcionan bien. Por eso no se le puede dar el mismo tratamiento del que se les da a las Cortes Constitucionales de aquellos países donde funcionan bien. Y una vez planteado el problema, doctor, una vez planteado, que claro, su análisis, pero una vez planteado el conflicto, ¿qué debe pasar? ¿Debe ser removida también la Corte Constitucional consecuentemente? Sí, la Corte Constitucional tiene que irse. Esta Corte tiene que irse. A ver, yo creo que es importante que el Consejo de Participación haya decidido, aún con estas observaciones de tipo jurídico, haya decidido empezar el proceso de evaluación. ¿Ya? Porque finalmente ha movido el avispero, ¿sí?
ha obligado a que la Corte Constitucional empiece a preocuparse por esto, los jueces empiecen a preocuparse y que tengan que tomar decisiones. Y solo estamos empezando. Y tienen que tomar decisiones. Los jueces deberían, de manera responsable y si quieren por lo menos al final de su gestión, reivindicarse en algo con todo lo que han hecho o han dejado de hacer mal. Deberían tomar la decisión de irse voluntariamente, de renunciar, que es una de las modalidades establecidas en la Constitución para el reemplazo de esa Corte, sin la necesidad de causarle al país más caos jurídico. Dar un paso al costado, como Exacto, se dice. más empantanamiento. Ya. Y sin esta suerte de amenazas que han tenido otros funcionarios que también han sido cesados por el Consejo, de ir a demandar en cortes internacionales, en fin, porque es verdad. Es verdad. En cualquier corte internacional va a llamarles mucho la atención que en un país donde se supone que las cosas funcionan bien, claramente en el Ecuador no, pero en un país donde se supone que las cosas funcionan bien, cesen a una Corte Constitucional, eso siempre va a hacer ruido afuera. Claro, y entonces le toca al Ecuador como Estado ir a explicar esto que acabo de explicar, que en el Ecuador la Corte no ha funcionado bien, que en el Ecuador era necesario hacer un cambio institucional, que en el Ecuador se aprobó un mandato popular por el cual se le dio al Consejo funciones transitorias y excepcionales para reinstitucionalizar al país, en fin, todo esto ya toca hacer explicaciones posteriores. Entonces, sensiblemente, lo que deberían hacer estos señores es retirarse, dar un paso al costado. Y si no lo hacen, porque claro, estas invocaciones a veces suenan como ingenuas, nadie lo ha hecho. El señor Glass no lo hizo, el defensor del pueblo no lo hizo, el fiscal Vaca no lo hizo. Todos esperaron a que vengan los procesos de terminación de las funciones para irse. Entonces, bueno, si no lo hacen tampoco los señores de la Corte Constitucional, lo que tiene que pasar es que las funciones del Estado, que sí tienen la capacidad de nominar candidatos para esa Corte, que son el Ejecutivo, el Legislativo y la propia función de transparencia y control social, tienen que exhortarles y tienen que invocarles a que se vayan. Efectivamente, cuando el presidente de la República, por ejemplo, en sus mensajes de los días lunes, ha salido a hacer estas exhortaciones, a veces han dado resultado. Por ejemplo, en el caso del señor Serrano, ¿sí? A veces han dado resultado. No sería malo que el presidente de la República también les haga esta invocación a los jueces de la Corte Constitucional para que se retiren voluntariamente. O que ellos, con algo de sensibilidad y algo de patriotismo, decidan no someterse al proceso de evaluación y se retiren. Si es que eso no ocurre, ¿toca entonces operar al Consejo de Participación Transitorio? Sí, eso va a ocurrir, porque el Consejo, más allá de estas observaciones jurídicas que algunos podamos tener, ha tomado una decisión que está vigente, una decisión de mayoría. Totalmente. Que está vigente y que tiene que aplicarse y que se va a aplicar. El doctor Trujillo ya nos ha dado muestras de que cuando él aplica. Y en este caso eso va a ocurrir. La Corte va a entrar a evaluación y si la evaluación es desfavorable, va a terminar cesando a los que tenga que cesar de esa Corte. Pero eso sería, una vez más, un evento traumático para la institucionalidad. Otro conflicto, evidentemente, que está por venir. Consecuentemente, doctor, este asunto todavía tiene para rato. Así es, efectivamente, y esperemos a ver la próxima semana cuál es la decisión que adopta la Corte, ¿no? Por ahora están en una actitud del avestruz. Vamos a ver qué deciden la próxima semana. El doctor Stalin Raza, analista constitucionalista, aquí en Sucesos Radio Televisión. Doctor, muchísimas gracias. Gracias por orientarnos frente a este conflictivo escenario que se nos está planteando desde hace algunos días y que debe tener en algún momento alguna salida. Hasta la próxima, doctor. Muy amable. Muchas gracias, Félix. Muy amable. Hay un conflicto también en el municipio de Quito. ¿Qué está pasando allí? Se pide la separación del actual alcalde de Quito. Hay una documentación que se ha firmado por parte de 12 concejales. El alcalde ha dado también su respuesta. Ya les tratamos esto en un momento con el vicealcalde de Quito, Eduardo del Pozo, aquí en Sucesos Radio Televisión. Esto es
21 concejales del municipio de Quito firmaron un acuerdo para pedir la renuncia del alcalde Mauricio Rodas y de sus dos colegas Eddie Sánchez y Sergio Garnica. Para los firmantes, el alcalde Rodas no garantiza, para los firmantes, la transparencia de las investigaciones sobre esos dos casos, sobre esos dos concejales y otros funcionarios indagados por supuestos actos de corrupción. En una primera reacción, el alcalde Rodas no ha dudado en rechazar el pedido de los concejales, de esos 12 concejales, calificándolo de acto político con fines eminentemente electorales. Simultáneamente, defiende los logros y las bondades de su gestión que sus 12 colegas concejales también cuestionan y, según él dice, no lo reconocen. Lo cierto es que las posturas están marcadas y reflejan una división del ayuntamiento capitalino, con lo que prácticamente coincide o es parte, quién sabe, estas serán las consultas de este último año en el cual está entrando la actual administración municipal. Entre esos 12 concejales firmantes consta la rúbrica del vicealcalde de Quito, el doctor Eduardo del Poza, quien está aquí justamente en las dos frecuencias de Municipal Radio Televisión. Radio Sucesos, obviamente, también. Doctor, muchísimas gracias, un gusto tenerle por acá. Gracias por madrugar, por acompañarnos en un día en el cual desde aquí hacemos esta propuesta de periodismo, esta propuesta de información. Y vayamos un poquito directo al grano. Con 12 firmas, ustedes pueden convocar al Consejo de Quito y hasta llegar a la destitución del alcalde. Estas son las inquietudes, los comentarios que yo simplemente me permito trasladarle para que usted le aclare al público. Doctor, bienvenido. Buenos días, Félix, muchas gracias por la invitación. Un saludo a todos los que nos acompañan a través de radio y televisión, por supuesto. Mira, lo que sucedió esta semana en el Consejo Metropolitano no es un tema que responde a cálculos electoreros, como mal manifiesta el alcalde. Si es que esto no tuviera algún antecedente, si es que esto no existiera, no existiera este malestar en la ciudadanía, si es que no existiera una constante crisis en el municipio de Quito, definitivamente pudiéramos tacharla de algún tema de insinuación político-electorera. Pero aquí vivimos todas las semanas de crisis en crisis. Desde el año pasado con la crisis de la basura, que hasta el día de hoy no se termina de resolver, la constante crisis en LEMOP, la empresa municipal de obras públicas, una de las empresas más grandes del municipio, está en una crisis increíble. Por ahí ya han desfilado más de cinco gerentes de las empresas públicas. Tiene una cantidad de gasto corriente. En esa empresa es la que encargada de ejecutar dos de las grandes obras emblemáticas de esta alcaldía que están enterradas, y me atrevo a decir que son los Quitocables y la solución vial Guayasamín. Y claro, la cereza del pastel es este último escándalo de corrupción en donde la Fiscalía está investigando de manera muy fuerte, y a quien hemos solicitado, por supuesto, que
adelante esas investigaciones y sea lo más ágil posible por el beneficio de la ciudad. Tal como usted le denomina, doctor, la cereza del pastel, ¿no será mejor o no sería mejor esperar a ver qué dice la justicia, qué dice la fiscalía, para entonces sí ahí emprender un pedido, un planteamiento como lo que están haciendo? Porque caso contrario, inclusive estamos prevaricando, pues, doctor. Estamos diciendo, miren ustedes, aquí tenemos un pecado por lo cual el alcalde y sus compañeros tienen que irse. No, nosotros hacemos una distinción entre lo que es definitivamente la administración y lo que es lo judicial. Lo judicial lo respetamos muchísimo y pedimos que sean bastante ágiles, por supuesto, claro, a la administración de justicia, que es lo que corresponde. Pero en temas administrativos la ciudad está en una crisis constante. Y lo que hemos hecho en este pronunciamiento es dar un ultimátum al alcalde. Es decir, un ultimátum. Un ultimátum, decirle claramente, si es que él no lo puede hacer, si es que no puede corregir la crisis de la basura, la crisis institucional que ha generado la falta, me atrevo yo a decir, de atención de la alcaldía en los temas importantes de la ciudad, ¿no es cierto? Si es que él no lo puede hacer, que dé un paso a un costado. Y lo pedimos 12 concejales que asumimos un gran compromiso de aquí en adelante. Ojalá esto pueda durar. Y es de tratar desde el Consejo Metropolitano, ¿ya? Inclusive ya viendo que las contestaciones del alcalde saliente Mauricio Rodas, el compromiso desde el Consejo Metropolitano, en donde nosotros no tenemos ni siquiera por lo pronto la capacidad de armar el orden del día, pero con la mayoría reformar el orden del día y poner los temas importantes para la ciudad, los que todos los días, los que cada jueves en las sesiones del Consejo se evaden, se esquivan, se evitan. Como por ejemplo... Los 12 pueden marcar una agenda. Los 12 vamos a marcar una agenda. Van a marcar una agenda. Así es, eso es el compromiso. Veamos hasta cuándo podemos... ¿En qué queda el alcalde? ¿Para qué el alcalde? El alcalde es el que ejecuta. Aquí hay dos temas distintos que vale la pena mencionar. A ver, explíquenos esto porque ahí se viene un conflicto bastante delicado. A ver. ¿Qué hace el Consejo Metropolitano? El Consejo Metropolitano es el órgano legislativo del municipio de Quito. El Consejo Metropolitano. El Consejo Metropolitano, ¿no es cierto? Ahí cada uno de los concejales que integramos ese consejo, ¿no es cierto?, decidimos las cosas con mayoría. ¿De acuerdo? ¿No es cierto? Entonces, de aquí en adelante existe un consenso entre algunos concejales entre ir generando una mayoría dentro de este Consejo Metropolitano para poner dentro de los marcos de la competencia del Consejo Metropolitano, ir marcando agenda. ¿Ya? Agenda en materia legislativa y agenda en materia de fiscalización. Quedemos claros en este punto, doctor, para que el público, sobre todo, que es importante, también quede claro. Ustedes se reúnen como consejo, digamos, en una sesión regular el próximo día lunes, simplemente como ejemplo. El alcalde plantea una agenda para que se trate en esta reunión del consejo. ¿Ustedes no están de acuerdo? ¿Desconocen esa agenda? Aquí tenemos nuestra propia agenda y esto es lo que hay que tratarse. ¿Es así como va a funcionar el municipio? Vamos a intentar que aquello suceda. Y plantear esto porque sencillamente los temas importantes se vienen dilatando. Por ponerte un ejemplo, esta sesión que ocasionó este comunicado. Doctor, tenga la bondad para en este punto, ¿usted cómo se sentiría como alcalde en esas circunstancias? Bueno, pues presionado para poner él sí los temas ahora sí importantes en la sesión de consejo. Eso va a ser un conflicto, ¿no? Él tiene que poner. Ahora, vale la pena mencionar. Esto es dentro del ámbito de la fiscalización y legislación. ¿Qué es lo que podemos hacer como concejales? Las obras las hace el señor. Nosotros no tenemos nada que ver ni con la designación de funcionarios, de los gerentes de las empresas públicas, que son quienes ejecutan las cosas, ni con los funcionarios de administraciones, de secretarías. Todos son funcionarios de alcaldía. Nada con lo administrativo. Nada con lo administrativo. Pero sí con lo legislativo. Con lo legislativo. Sí, con lo de fiscalización. A ver, ¿no? Lo legislativo y fiscalización. Correcto. Pónganos un ejemplo. Por ejemplo, esta semana. Se acaba de cumplir el plazo establecido en una ordenanza para que la alcaldía nos entregue la política tarifaria para poder definir cuánto va a ser el costo del metro de Quito y de todo el sistema integrado de transporte. Un asunto muy importante. Un asunto clave para la ciudad. Sin duda. Pasó ese tiempo, pasó ese plazo que se le estableció en la ordenanza y no tenemos información. Y no se nos ha entregado absolutamente un solo detalle de qué es lo que se tiene que hacer, cómo está planteando la administración este tema. Poniendo eso, por ejemplo, ustedes lo sacan, agenda de fiscalización. Lo ponen en la mesa de trabajo y esto es lo que se trata hoy. Correcto. Punto de fiscalización, ¿no? La empresa municipal de obras públicas comenzó en el año
cuando entregó Barrera la administración del EMOP, la alcaldía, el EMOP comenzó con 2.400 trabajadores, empresa ya infladísima per se, ¿no? Uno de sus gerentes, el señor alcalde la empresa Rodas, de obras públicas. ¿Ya? En 2 años, en el un año incrementó 700 trabajadores y en el otro año 600 trabajadores. Hoy aproximadamente tiene alrededor de 3.000 trabajadores de esa empresa. La empresa de obras públicas municipales. Y han comenzado despidos a personas antiguas y no a las nuevas, por ejemplo. ¿Ya? Y no a las que han entrado en esta administración. ¿Qué pasaría en ese caso? Entonces, ¿qué harían ustedes? Hemos avanzado en un proceso de fiscalización en la Comisión de Movilidad y está listo para ser discutido en Consejo. ¿Ya? Viene dilatándose el tema más de 2 meses. Ese asunto, por ejemplo, tendría que tratarse. Tiene que tratarse Pero urgentemente. ahí estamos cayendo en lo que usted nos dijo que no iban a entrar, en la parte administrativa. Estamos entrando en un conflicto fiscalización. bastante serio. Pero una cosa es pedir explicaciones, informes, que nos rindan cuentas a los quiteños, al Consejo Metropolitano, lo cual está muy de cómo bien. administran las cosas. Lo cual está muy bien, doctor. Y ahora mientras está en la gestión. Pero miremos que están entrando ya en la parte administrativa y entonces, ¿para qué el alcalde? No. Es que el Consejo lo que hace es fiscalizar y exigir respuestas y exigir datos. Y nosotros podemos, dentro de los ámbitos de fiscalización, y esto es lamentable porque es corta esta capacidad de fiscalización, llegar solo hasta pedidos de Contraloría de los respectivos informes. Informes que ya están pedidos en muchísimos temas, ¿no? En muchísimos temas. Pero otro tema clave, por ejemplo. Otro ejemplo, a ver. Otro ejemplo. Por favor. Vamos, te ponemos otro ejemplo. Vamos, solución vial Guayasamín. Obra emblemática de esta administración de la que cual dijo tanto vamos se ha comentado, se ha hablado. gastaron recursos, se firmó ¿Qué un pasaría contrato con con ese una tema? empresa china, CRBC. ¿Ya? Están entregados recursos y esa obra está paralizada. A esta empresa china. Así es. ¿Ya? Y esa obra está paralizada. Y esa obra no tiene un solo metro cuadrado de construcción. La solución Y esa vial obra Guayasamín. fue contratada sin estudios preliminares. Entonces, ¿cómo una empresa sin tener, cómo un contrato se puede desarrollar solamente teniendo estudios preliminares y no definitivos? Y frente a eso, por ¿No? ejemplo, Fiscalización, llegar hasta la Contraloría, ¿no es cierto? Como Consejo Metropolitano, pedir toda la información, de tener desmenuzado absolutamente todo lo que ha pasado y llegar a la Contraloría y decir, esto es lo que nosotros hemos encontrado. Mire las responsabilidades que se pueden dar en este está planteando caso. usted ejemplos que involucran, que atañen la preocupación. Solución Quito Cables. Eso, doctor, le iba a preguntar. Quito ¿Qué Cables. pasaría con eso, doctor? También por hay que ejemplo? fiscalizar. También la Pero por fiscalización, supuesto. ¿ya? O sea, ahorita lo que va a suceder es que vamos a arrancar con una agenda, Dios mediante, legislativa importante, que antes no se la podía poner porque quien pone el orden del día es el alcalde. Es que esto no significa que vamos a paralizar la ciudad, por el contrario, Pero vamos si- a transparentar las cosas. Doctor, ¿no es cierto? me preocupa hasta porque, el siguiente, me preocupa hasta el porque siguiente si es que proceso. esa es la facultad, si es que esa es la potestad del alcalde de plantear la agenda, y ustedes me salen con otra agenda, yo como alcalde, ¿qué hago aquí? Mira, cada 15 días hay sesiones de consejo. ¿Ya? Las agendas que están planteándose en este instante son unas agendas vanas, débiles y superficiales. Con todo respeto para el punto de vista respetable de ustedes, pero si es que el alcalde como alcalde determina eso, Pero es que hay muchísimos temas que tienen que tratarse y que son indispensables para la ciudad y que no se tratan. ¿Ya? Porque yo sí escuchaba en la contestación del alcalde al comunicado, que en donde le dimos este ultimátum, ¿no? Decir que los concejales hemos bloqueado estos últimos 4 años de administración sus iniciativas y sus proyectos. Los concejales no aprobamos ni estamos autorizando que haga o no proyectos del alcalde. Revisada la agenda, viendo de todos los distintos planes, proyectos, ordenanzas que se ha presentado desde la alcaldía, todos han tenido el visto bueno del Consejo Metropolitano. Solo un proyecto de una revisión así global de estos años. Solo uno de los temas ha sido negado, el presupuesto 2018, que de todas maneras entró por ministerio por vigencia de la ley, ¿no? De todas maneras entró en vigencia, que solo tuvo el voto de un concejal, el resto votamos en contra. Y el resto votamos en contra. Y yo fundamenté mi voto, ¿no? Sustentado en que, por ejemplo, no se daba un solo centavo para la empresa municipal de aseo, a la que constantemente todos los años anteriores, ¿no es cierto?, se entregaba aproximadamente 3 millones de dólares y medio, ¿no? Este año, ojo de pollo, 0, nada. Dejémosle solita, abandonada, ¿no? Muchas cosas, en plena doctor, crisis. muchas cosas que Y solo comentar. para terminar Por favor. 2 meses después
¿no es cierto? Viene un nuevo gerente y dice, bueno, ¿saben qué? El presupuesto estaba mal planteado. Vamos a necesitar no 3, 7 millones de dólares de los 0 que están establecidos en el muchas presupuesto del cosas municipio. que habrá que preguntar, muchas cosas que habrá que analizar, doctor. Muchísimas gracias, obviamente, su presencia, pero me queda flotando esto con lo que usted nos está explicando. Estas 12 firmas planteadas, como usted ya lo dice, como una especie de ultimátum, no especie, sino un ultimátum al alcalde de la ciudad. Eso implica que, llegadas las circunstancias, quizás a un momento de crisis, porque esto también tiene que ver con lo político, usted, como vicealcalde de esta ciudad, ¿podría convocar al consejo y resolver la destitución del alcalde? Mira, son procesos que parten de lo jurídico antes de llegar a lo político. ¿Pero hay esa posibilidad? Y primero tiene que haber según manda la ley, porque yo soy parte de la comisión de mesa, en un proceso de solicitud de destitución del alcalde, tiene que haber una demostración jurídica con un informe de Contraloría o con una sentencia ejecutoriada de algún tipo de incumplimiento de los que manda la ley. ¿Pero esto podría salir del propio consejo? No es un tema que se haya discutido en este grupo de concejales, no es un tema que haya un consenso. Sí lo han discutido, doctor. Pero no hay un consenso, no hay un consenso. Te doy mi criterio muy particular. Por favor. Yo estoy solicitando este ultimátum al alcalde para exigir que en el último tiempo que queda, en este último año, porque quedan aproximadamente 8 meses para que sepamos quiénes son los candidatos, ¿no es cierto? Entremos en este proceso electoral, se deje saneado, ¿no?, la mala administración que ha existido y se puede entregar una ciudad caminando al próximo alcalde que elijan los quiteños. Y eventualmente poder llegar a una destitución. Yo no comparto, por ejemplo, en este instante, que nosotros tengamos que ir a un proceso de destitución del alcalde. ¿No comparte usted eso? Yo creo que hay que dejarla acabar. Pero hay que exigirle que, dentro de las capacidades del municipio, desde el Consejo Metropolitano, ¿no es cierto?, hay que exigirle desde ahí que corrija los grandes errores que ha generado su propia administración, a través de estos procesos, a través de esta mayoría y a través de un proceso de fiscalización constante, de manejar una agenda, de suerte que se sanee todo lo que él ha generado en temas de basura, en mala administración de las empresas públicas, ¿no es cierto?, en esta crisis de movilidad, ¿no es cierto?, para que llegue el próximo alcalde y tenga las cosas transparentes y pueda ayudar a guiar los destinos de Quito. Muy importante esa aclaración final que usted nos hace por tranquilidad de la propia capital de los ecuatorianos, pero obviamente pues hay un conflicto de orden político que ya está revelado, que ustedes mismos lo están anunciando con este ultimátum. ¿Cómo se sentirá el alcalde? En fin, habrá que ver, doctor, pero obviamente pues veamos qué ocurre en los próximos días. Aquí lo importante es la ciudad, Félix. Aquí lo importante no es cómo se vaya a sentir, si se vaya a sentir cómodo o no se sienta cómodo sentado y dirigiendo el Consejo Metropolitano. Lo importante es que la ciudad camine, y eso es lo que se va a exigir desde el Consejo Metropolitano. Y cuando dicen, bueno, es que tienen intereses electoreros, particularmente yo no quiero entrar por la ventana. Pero ustedes no están a la alcaldía de Quito, jamás. ¿No están formando con esto un monstruo de 2 cabezas, doctor? Ustedes, los 12, y el alcalde, y también su proyecto, su plan. Bueno, si es que su plan fuera la ciudad, sería otra historia lo que estuviéramos viendo en una administración coherente. Lo mismo dirá él de ustedes, con lo cual tenemos un monstruo de 2 cabezas. Pero imagínate lo que has llegado a conducir, a crear el alcalde, con esta crisis constante de la institucionalidad ya, inclusive. Ha logrado que nos juntemos entre distintas teorías y opiniones y versiones políticas, ideologías políticas, algo que en estos últimos 4 años no era factible. Ahora hemos tratado de generar una agenda mínima de consenso para poder tratar de corregir. Porque la ciudadanía, también los concejales nos dicen, oigan, ¿y ustedes qué han hecho? Entonces ahora sí les vamos a poder decir, oigan, ahora sí, desde este instante acabamos de generar una mayoría interna para poder exigir que se den las cosas que son necesarias. En eso para la sí está ciudad. clarísimo, doctor, porque ustedes de brazo con Alianza País, bien difícil pensar hasta hace poco, pero están ahí. Nos ha obligado a las circunstancias, la crisis institucional que ha generado el alcalde Rodas y su equipo, ¿no es cierto?, en distintas etapas, para ahora poder sentarnos a conversar y decir, bueno, generemos una agenda mínima de consenso por la ciudad. Creo podría estar reemplazando una eventual candidatura, y esto estaremos consultando en otro programa, pero creo podría estar reemplazando una eventual candidatura de Augusto Barrera a la alcaldía de Quito. Creo este año no va a... Para algo son las alianzas. En el 2014. Para algo son los entendimientos. Mira, en el 2014 cometimos un error de no poner candidato a la alcaldía de Quito. Ahora sí lo vamos a poner. Vamos a poner un candidato de primera que esté a la altura de los que los quiteños necesitamos para administrar esta ciudad. Y ese error no lo vamos a cometer. Y para eso le comprometo en una próxima oportunidad para que nos acompañe. Doctor, muy esclarecedor lo que nos va dejando aquí. Doctor, muchísimas gracias.
Gracias, doctor. Volvemos con más aquí en nuestra propuesta semanal, gracias al doctor Eduardo del Pozo, vicealcalde de la capital. Ya tienen ustedes allí lo que está ocurriendo en el municipio metropolitano. Volvemos con algo que nos preocupa también, el caso David Romo, en un momento. $700 cada uno fueron multados los dos abogados de la defensa que ayer no se presentaron para impedir la instalación de la audiencia en la que el juez marcaría el rumbo del escandaloso caso por la desaparición del joven universitario David Romo. El acto quedó así para el próximo lunes aparentemente, lo cual solo es otra mancha del calvario que este 16 de mayo cumple 5 años de escandalosa vigencia. Y es que no de otra forma se puede denominar a esta trágica dilatoria judicial tras el último giro de la policía y de los jueces y que han dado a este misterioso asunto. Tras más de 4 años de búsqueda diaria del cuerpo del joven, queda claro que la señora, la madre de David Romo, prácticamente fue engañada. La policía, los jueces tenían una versión y en la práctica estaba ocurriendo otra cosa. Estos son los antecedentes que además y ventajosamente son de dominio público, porque en esto también hay que tener mucho cuidado con las sensibilidades de los jueces y de la policía, pero los hechos son bastante claros y por eso, a partir de este momento nos acompaña doña Alexandra Córdoba, madre de David, en este calvario que está por cumplir 5 años de vigencia. Increíble. Y tan grave porque el siguiente escenario que aparentemente está por resolverse es ese donde en una clínica clandestina se habría prácticamente, a ratos no se encuentra el término, pero no queda más que decirlo y con respeto a su madre, se habría prácticamente seccionado el cuerpo de la víctima, se lo habría desaparecido, y esa es la versión que desde un principio casi mantenían los jueces, los policías, y se ocultaba. Y eso es lo que está por resolver el juez. Y eso es lo que nos preocupa como medio de comunicación, como periodistas, como personas, como humanos. Doña Alexandra, muchísimas gracias, un gusto tenerle por acá. Empecemos por lo último. Si es que era una cosa tan importante, ¿cómo entender que los abogados de los acusados, por último, de los dueños de la famosa clínica del horror, planteado así, no se presenten para una cosa tan importante
y desde luego tan básica en este proceso de esclarecimiento. Doña Alexandra, buenos días. Buenos días, muchas gracias por su invitación. Este 16 de mayo serán 5 años de la desaparición forzada de mi hijo, 5 años de no saber exactamente qué sucedió ni dónde está mi hijo. El día de ayer habíamos sido comunicados que habría la reinstalación de la audiencia para que el señor juez nos diera su resolución en cuanto a lo actuado en las diferentes audiencias con el señor fiscal que lleva el caso. Pero lastimosamente no asistieron los abogados, la defensa técnica de las personas procesadas. Esto es un desacato a la autoridad, un desacato a la ley, más aún cuando es un proceso completamente delicado y que debía tomarse todas las medidas pertinentes y la responsabilidad del caso, pero poco o nada les interesó a la defensa técnica que no acudió el día de ayer. Digamos una dilatoria para seguir postergando este drama, ¿no es cierto? Sí, no sé qué se pretenderá con esta dilatoria, solo ellos lo sabrán, pero este día lunes a las 2 de la tarde se volverá a reinstalar y el juez tomará las medidas oportunas para que en el caso de que no vuelvan a asistir, la diligencia que tiene que darse se la dé y se la dé de una forma transparente, ¿no? En sencillo, doña Alexandra, ¿qué es lo que tiene que resolver? ¿Qué es lo que tiene que decidir el juez en esta audiencia? Ojalá el próximo lunes. Sí, el fiscal que lleva el caso, que es de la Comisión de la Verdad y Derechos Humanos, plantea su hipótesis y presenta varios alegatos que llevarían a establecer que mi hijo fue llevado a esa clínica en contra de su voluntad, que ahí lo asesinaron de la manera más cruel y que posteriormente lo llevaron a otro sector que pertenecía a la familia de estos señores dueños de esta mal llamada clínica y ahí habrían desaparecido su cuerpo mediante una incineración. Eso es lo que... ¡Qué horror! O sea, me parece de una película de terror. Eso es lo que la Fiscalía plantea, pero para... Eso es lo que la Fiscalía plantea. Así es. ¿Y usted lo cree? Yo no lo creo. A ver, ¿qué es lo que no encaja? ¿Qué es lo que falta para que eso sea creíble? Yo no creo, porque una verdad tiene que ser transparente, una verdad no tiene que causar enredos ni confusiones. La verdad es sencilla, simple como el agua. Y eso es lo que causa la hipótesis que Fiscalía me ha presentado, y más aún tomando en cuenta que es de la Comisión de la Verdad y Derechos Humanos, una Fiscalía que simplemente ha puesto una muralla y que no ha trabajado en conjunto conmigo para que yo, la víctima, y la Fiscalía podamos hallar esas pistas, esas relaciones de situaciones para encontrar a mi hijo. Simplemente la Fiscalía trabajó por un lado y la víctima por otro, cuando debíamos haber sido juntos los dos en busca de la verdad. Eso es hasta de sentido común. Así es, pero si eso... está la madre del desaparecido aquí golpeándonos todos los días las puertas, por lo menos que entre para informarle lo que está pasando. Pero eso no ha sucedido. Y más aún cuando el fiscal muestra una hipótesis donde no consta ese eslabón que hasta ahora no lo logran encontrar, supuestamente. ¿Cuál es ese eslabón? ¿Qué sucedió en ese bus y por qué mi hijo apareció en esa clínica? ¿Quién ordenó que eso le hicieran a mi hijo? ¿Por qué? ¿Quién estaba detrás de todo esto? ¿Será que alguien ordenó que a David lo hicieran eso? No se sabe. Tanto así que el juez preguntó a Fiscalía quién era el que ordenó, a qué hora, qué día asesinaron a David. Y Fiscalía dijo no saber. Esa verdad que Fiscalía presenta, yo la sigo diciendo que es una verdad a medias, una verdad que no llena mis expectativas, más aún cuando mi hijo sigue desaparecido y cuando no hay esa parte que Fiscalía no quiere ni se atreve a denunciar. Fiscalía tiene un proceso de 110 cuerpos procesales. 110 cuerpos. Y 25 de ellos fueron reservados. En esa reserva de 2 años y 4 meses, donde el fiscal que estaba en ese entonces, el doctor Flores, manejaba el expediente reservado, hay órdenes de detención de las mismas personas que ahora están detenidas y siendo procesadas por el asesinato. ¿Por qué el fiscal las tuvo guardadas y no las hizo efectivas? Son muchas cosas que quedan en el aire. ¿Qué cree que se está ocultando, doña Alexandra? Usted ventajosamente y con todo respeto, a usted como madre, a usted como mujer, a usted como persona, pero yo creo que hay que decir las cosas por su nombre. ¿Qué cree que es lo que se está ocultando atrás de todo esto, señora? Aquí se está ocultando, no sé si alguna persona importante o simplemente un negociado que existía y que existe aún. Porque mire que dentro de ese expediente reservado... ¿Negociado de qué tipo? ¿Tráfico de órganos eventualmente?
Dentro de este expediente que le manifiesto, que es otra versión que se ha escuchado, de estos 110 cuerpos procesales, en esta clínica, que no es clínica, solamente tiene el letrero de clínica, pero adentro no es ninguna clínica, adentro se llevaban una cantidad de delitos, de negocios, tráfico de drogas, sicariato, increíble que abigeato. Que haya eso y la policía conozca y no pase nada. Incluso dentro de esos 110 cuerpos procesales de lo que se ha investigado, constan versiones de ex internos de esa mal llamada clínica que manifiestan que los señores del bus, el controlador, el chofer, iban a la clínica. Incluso uno de los ex internos... ¿Iban con el transporte, con el bus, llevando gente? No, iban ellos a dejar algo para David, iban a cancelar dinero. Está dentro de las versiones. Incluso uno de los ex internos lleva al fiscal del caso, cuando se mantenía el expediente reservado, a la casa del controlador a cancelar un dinero. Eso es lo que consta ahí. A cancelar un dinero. Entonces, si yo como fiscal especializado, investigador especializado, veo estas versiones, por sentido común debo investigar. Pero investigar, no acercarme a la persona y decirle, ¿usted conocía la clínica? ¿Usted conocía a estas personas? Téngalo por seguro que esa persona va a decir no. Lastimosamente aquí no han sabido hacer una investigación. Aquí solamente le han hecho conversaciones, visitas, y eso no es una investigación. Qué increíble. Todavía queda eso en el aire, esas cosas, esos aspectos que nos llaman a decir que esta no es una verdad completa. Y yo seguiré insistiendo que aquí faltan todos y cada uno de esos responsables, más cuando dentro del propio testimonio anticipado de un ex interno, testigo protegido, fuente humana del agente policial, él manifiesta en este testimonio anticipado, teniendo en cuenta que el testimonio se lo hace bajo juramento y ante un juez. ¿De acuerdo? Él manifiesta que él fue llevado a esa clínica, pero posteriormente la familia lo rescató más o menos a la semana, porque era víctima de los malos tratos y que podían haberlo matado ahí. Eso es lo que él manifiesta. Y que como la mamá era, aparte de vecina y amiga del agente investigador, la mamá y el hijo le comentan al agente investigador que llevaba el caso de la desaparición de mi hijo y le dicen que David Romo estaba en esa clínica, que estaba en contra de su voluntad. Eso lo manifiesta más o menos a finales de mayo del 2013. ¿Y qué pasó con ese testigo protegido? Él se limitó a dar el testimonio anticipado, pero mire, él dice que David estuvo ahí, le comunica al agente investigador. Ese testimonio es clave. A finales de mayo del 2013. 2013. Cuando mi hijo fue secuestrado en el 2016. Perdón, en el 2013, en el 16 de mayo. 16. ¿Por qué esperó el agente investigador 6 meses para hacer un allanamiento cuando ya no lo encuentran a David? Exacto. Y no solamente eso, manifiestan que los jóvenes que sí, las familias por el allanamiento no iban a rescatarlos, hubieran sido vendidos al extranjero. Está eso en una audiencia de formulación de cargos del 2013 por trata de personas. Los testigos de esa clínica manifiestan de los malos tratos y de lo que dentro de esa clínica se hacía. Pero ¿por qué los fiscales que participaron en todo esto? ¿Por qué incluso el fiscal Fabián Salazar, que en ese entonces participó en el allanamiento de la clínica? ¿Por qué la doctora Tania Moreno, que participó en el expediente de trata de personas, no pidieron una investigación amplia y efectiva para saber en ese entonces si mi hijo estaba o no en ese lugar, si esas personas desaparecieron o no a mi hijo? ¿Por qué esperaron 5 años con un programa de televisión recién dar a conocer y ni siquiera dar a conocer una verdad completa? Porque mi hijo aún continúa desaparecido y esas autoridades, esos funcionarios públicos, ya sean fiscales, investigadores, no han sido también involucrados dentro de este proceso, ya sea por acción u omisión dentro de la desaparición forzada de David. En resumen, revelador lo que usted nos dice, doña Alexandra, este eslabón perdido que vincula todo esto que usted nos está relatando, vienen a ser el famoso chofer, el controlador y el propio bus. Así es. Ese es el eslabón perdido donde usted se pregunta dónde está. Tomando en cuenta que incluso mi hijo la noche del 16 de mayo del 2013 a las 10:22 de la noche de un día jueves habló conmigo y habló un tiempo considerable. Todos saben, conocen que el teléfono celular lo tenía el aprendiz de controlador de esta unidad y sin embargo no se ha hecho absolutamente nada, y teniendo en cuenta todos los errores que hay, como siempre lo digo y de pronto se cansen,
buscaban a mi hijo por un número de email que su teléfono no lo tenía. Eran 4 números completamente diferentes. El celular de una persona tiene siempre un número en la parte de adentro del celular, un número que es irrepetible, nadie más lo puede tener y ese número se llama email. Así es, email. Pero a David lo buscaban con un número de email completamente diferente al de su teléfono celular, pero lo asombroso es que lo encuentran. Dios mío. Posteriormente, en este expediente reservado, el agente investigador pide al fiscal que solicite a Criminalística que cambien el número de email que consta en la pericia. ¿Por qué se permiten todo esto y por qué encontraron a ese teléfono si no era el de David? Aquí hay muchas dudas todavía, muchas preguntas que en 5 años con expertos investigadores y expertos fiscales no han sido resueltas, respondidas ni aclaradas. Y peor aún, mi hijo continúa desaparecido. ¿Qué pasó con el cuerpo de su hijo? ¿Cuál es su conclusión? Atando esta serie de cabos, esta serie de misterios, ¿qué pasó con el cuerpo de David en el contexto de este nuevo relato? Según lo que manifiesta la fiscalía, a mi hijo lo habrían incinerado con un soplete hasta reducirlo a cenizas. ¿Con un soplete? Eso es lo que fiscalía manifiesta, pero si es que es así, que fiscalía me dé... ¿Con lo cual desapareció todo? Una prueba científica de dónde está esa ceniza de David y cómo puede aseverar algo así. Totalmente. Porque yo como madre no puedo aseverarlo. Fiscalía debe tener algo contundente si es que se atreve a aseverarlo. Para mí siempre la desaparición de mi hijo tiene que verse en ese bus y si lo llevaron o no a esa clínica, si ahí lo asesinaron o no en esa clínica, será todas las pruebas de fiscalía las que demuestren eso y serán los jueces los que resuelvan eso. ¿El chofer y el controlador fueron investigados, fueron preguntados, fueron sentados para que por lo menos den una versión? Han dado varias versiones, pero varias versiones donde se les dice, ¿le conoce al dueño de la clínica? ¿Conoce el Epizulí? No. ¿Usted le llevó a David allá? Van a decir siempre no. Eso no es una investigación. Una investigación es infiltrarse en el mundo de esas personas. Totalmente. Averiguar todas y cada una de esas versiones que están ahí, corroborar todo lo que está escrito ahí. Más aún cuando hay un desfase de tiempos en la reconstrucción de los hechos, porque mi hijo a las 10:22 de la noche estaba en la autopista cerca de la casa y para mí hay una diferencia considerable de tiempo cuando simplemente en una reconstrucción de los hechos salen del terminal de la Ofelia a las 10:30 y llegan a la parada final de Romicucho, en el sector de la mitad del mundo, cuando eso no es así. Consta del mismo parte policial del agente investigador que conocía dónde estaba David, que el bus nunca llegó a la parada final sino 4 cuadras antes. Ahí también hay una diferencia de tiempo. Si sumamos esa diferencia de tiempo a cuando David estaba en la autopista, es un tiempo considerable que para mí está ahí en el limbo y ante eso hasta ahora no han sabido responder y simplemente se limitan a hacer lo que ellos creen en lugar de apegarse a la realidad de los hechos del 16 de mayo del 2013. Qué indignación y qué sorpresa nos causa y nos sigue causando esto, doña Alexandra. Si es que el caso de los hermanos Restrepo conmocionó al país, yo creo que esto es mucho peor porque las características de todo esto, una vez que se adentra y no se necesita ser un experto, sino tener un poco de sentido común, nos deja a las claras que algo raro pasa en todo esto, doña Alexandra. Pero esto también coincide con un día en el cual, obviamente, usted tendrá una mayor evocación de su hijo, este Día de la Madre. Así es. Como usted lo manifestó, es el caso Restrepo y el caso de David, que totalmente. Para mí y para muchas personas es el segundo caso Restrepo. Pero no solamente porque se trate de mi hijo que está desaparecido y que lo estoy buscando con una lucha inclaudicable durante 5 años, sino porque todas esas personas que nos están escuchando, todas esas personas que siguen la historia de David en las redes sociales, todas esas madres, esos padres que saben de la investigación, deberían ponerse a pensar que cualquier momento les puede tocar a ustedes, porque aquí de lo que he podido observar en todo este expediente, hay negociantes para desaparecer personas, hay personas que simplemente como trabajo, como un medio de adquirir dinero, se han convertido en empresarios de la muerte.
donde nuestros hijos están siendo víctimas de estas personas y es por eso que hay tantos desaparecidos. Creo que como sociedad debemos unirnos todos, no solamente porque sea el caso de mi hijo, sino porque detrás de todo esto puede sucederlos a cada uno de nosotros, a cada una de nuestras familias, y vivir esta tragedia es sumamente doloroso, el no saber qué pasó con un hijo y que simplemente nos encontremos con un Estado que es inoperante e indolente. Termina con nuestras fuerzas, pero serán nuestros hijos los que nos ayuden, y ante eso pienso que sí, la sociedad tiene que unirse y exigir al Estado esa depuración de autoridades, esa depuración de esa justicia que debe ser clara y transparente para encontrar esa verdad. Este mes, antes de que suceda esta tragedia, era el mes más hermoso porque Sin duda. Era el Día de la Madre Sin duda. y cada mayo festejábamos un año más en el que Dios me dio el regalo de tenerlo a David, porque justamente un 31 de mayo nació mi hijo. Además, Pero ahora se ha convertido en un mes lleno de dolor porque hace 5 años fue la última vez que festejé un Día de la Madre con mi hijo. El 16 de mayo me lo arrebataron y este 31 de mayo cumpliría mi hijo 26 años. 26 años. Mi hijo no está, pero aún así sigo festejando sus cumpleaños con la familia más íntima, soplando un pastel en honor a él, celebrando una misa por mi hijo, porque tengo la esperanza y sé que Dios va a ser la única persona que me revele esa verdad, que me diga dónde está David, y que todos esos responsables paguen con todo el peso de la ley, no solo por David, sino por la sociedad entera, porque yo también tengo otra hija, tengo más familia, tengo sobrinos, y creo que todos estamos a expensas de simplemente estas personas que como negocio han tenido el desaparecer personas. Seguiremos en esta lucha hasta saber qué pasó con David. El lunes el señor juez nos dará su resolución, pero será una resolución a medias también. Y seguiremos en esta lucha, seguiremos hasta saber qué pasó con David, qué pasó con mi hijo, qué pasó con esa vida que nos arrebataron aquella noche de 16 de mayo del 2013. Doña Alexandra, gracias por su ejemplo, gracias por su franqueza, por su frontalidad. Y simplemente me quedo con una pregunta. ¿No decían que todo esto cambió después de los hermanos Restrepo? ¿Y qué pasó con este caso de David Romo? ¿Será que hace falta publicidad? ¿Será que hace falta seguir con más carteles? ¿O dónde quedó la justicia? ¿Dónde quedaron estos infames que tratan estas cosas así, que no se conduelen por el dolor de una madre? Si es que no les conduele eso, ¿de dónde nació esta gente? Deben haber venido de alguna parte, jueces, fiscales, que han ocultado todo esto, y en un escenario de horror, porque otra cosa es leer las declaraciones que constan en los procesos de lo que ocurría y lo que aparentemente ocurrió con el cuerpo de David en esta famosa clínica que creo que sigue operando. Debe estar en el internet para que la gente vaya y para que sigan haciendo negocio, porque creo que no ha sido ni clausurada, seguramente tiene un permiso de operación. Qué terrible todo esto, qué terrible, pero este es el Ecuador. Este es el Ecuador en el cual hay que seguir aportando para que ojalá no pasen casos como estos. Y hay 3,000 desaparecidos. ¿Se imaginan ustedes que pudieron haber pasado, o cuántos de esos 3,000 desaparecidos en el país habrán pasado por la famosa clínica clandestina? ¿Y cuántas más de esas clínicas habrán? ¿Y cuántos jueces infames más están ocultando todo esto? ¿Y cuántos policías más son cómplices de todo esto? Qué terrible, doña Alexandra. Feliz Día de la Madre. Yo le agradezco mucho. Les agradezco a todos los señores periodistas, a los medios de comunicación, porque ustedes han sido una ayuda muy importante. Esos ángeles que mi hijo ha tenido a lo largo de todo este tiempo, esos ángeles que Dios me ha dado para visibilizar una realidad que en el país lastimosamente no se conocía. Ese es nuestro deber. Doña Alexandra, muchas gracias. No nos agradezca porque tenemos que seguir en esto. Dios quiera hasta que usted tenga una respuesta. Dios mío, Dios mediante. Hasta la próxima semana. Las opiniones vertidas en este... Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa
son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó De 8 a 9 con Félix Narváez.